Buenas noches, Ignacio. Muchas gracias por permitirnos hacer esta entrevista y poderte grabar. Te voy a hacer algunas preguntas, como te lo mencioné hace ratito, para que me ayudes a contestarle, ¿vale? Solamente son para la escuela. ¿De qué nacionalidad eres? Yo nací en Guatemala, en Huehuetenango. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en México? Este año creo que cumplo 10 años. Ok. ¿Y por qué motivo decidiste dejar tu país? Pues la verdad es que las oportunidades laborales, de empleo y la violencia en Guatemala pues nos trajeron para acá. Ok. ¿Cómo fue tu experiencia al llegar a México? Complicada, la verdad que llegando a México entramos por Chiapas, por una parte de una región en la Sierra Chapaneca, una región ahí cerquita de un pueblo llamado Comitán. Cruzamos primero la frontera en una balsa y luego nos subieron en una camioneta como tipo van. Me acuerdo que nos subimos 25 personas. Fuimos por el cerro unas 5 horas y luego llegamos a un pueblito llamado Comitán. Y en Comitán pues ya nos dejaron y nos empezamos a mover uno por uno. Y ya pues a casa del migrante y a pedir dinero. Ok. ¿Sabes qué son los derechos humanos? Sí, son los que todos tenemos, ¿no? Ok. ¿Durante tu estancia en México crees que se han violentado tus derechos humanos? O bueno, tus derechos como tal. Pues, yo creo que sí. Pues como crucé cuando estaba más chico, tuve pues desapego familiar porque pues mis papás andaban igual buscando con jalecillos o cosas que hacer y pues no tuve acceso a educación ya formal. ¿Sabes qué instituciones en México son las encargadas de ayudarte en caso de sufrir algún tipo de violencia? No, yo creo, pues como por lo mismo del miedo de que nos regresaran para allá a Guatemala, no nos hemos acercado, la verdad. Nada más conocemos lo que es el consulado, las casas del migrante. Ok. ¿Crees que las instituciones migratorias en México ayudan realmente a los migrantes? No, la verdad es que no. Fíjate que cuando llegamos acá, mis padres trataron de arreglar los papeles para quedarse de manera pues ya formal, pero lamentablemente pues nada más nos daban largas y nos dejaban pues esperando. En algunos casos llegué a escuchar que también amigos míos sufrieron abusos, los extorsionaron. ¿Qué opinas sobre la violencia, la xenofobia y racismo hacia los migrantes en México? ¿Qué es xenofobia? Es el rechazo a los extranjeros. Ok, pues la verdad es un tema un poco complicado, delicado. Acá, y no creo que sea solo acá, sino en todos los países uno va y lo tratan mal, lo ven feo, piensa que viene uno a robar, que huye de su país porque no le alcanza ya para robarle a los demás, pero viene uno aquí a chambear, viene uno a echarle ganas, a salir adelante. Mis papás no tenían la idea de quedarnos aquí en México, yo tampoco tenía la idea de que nos fuéramos a quedar aquí en México, nosotros íbamos para allá arriba, para Estados Unidos, pero pues ya nos terminamos quedando aquí, una u otra cosa nos dejaron. Ignacio, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaste, por dejarme grabarte. Yo solamente espero que todo esto también sirva precisamente para que la situación en México mejore respecto a estos temas de migración. ¿De qué manera influye
en el comportamiento social de la ciudad, nuestra comunidad? Bueno, para empezar, la influencia social es un cambio en el comportamiento de una persona debido a las acciones, palabras y la presencia de otra persona o grupo de personas. Entonces, varía en forma e impacto. Puede ser mayoritario o minoritario, ya sea permanente o temporal. El efecto puede ser inmediato o tardío. Así que podemos persuadir, tratar de influir en un público determinado mediante una conferencia o reunión universitaria, o ya sea un mitin político. Y la comunicación puede volverse unidireccional en ese momento. También podemos influir en los medios audiovisuales. Por el momento es enorme y se caracteriza por la falta de una conexión directa entre el emisor y el receptor. Así que, como tal, cambiará la valoración de las actitudes e incentivos de las autoridades encargadas del control migratorio en cuanto a su impacto sobre nuestros beneficiarios. Antes del IRC, ¿cómo ayudarías a tu comunidad para evitar migraciones? Bueno, pues empezaríamos a buscar estrategias para promover e impulsar el mercado local. Buscar y enfocar cuáles son las principales causas por las cuales las personas deciden migrar a otro país. De ahí enfocarnos en las más importantes, y una de ellas es el trabajo. Entonces, deberíamos de crear, a base de eso, una red de ayuda para impulsar a pequeños locales a crecer y a crear unos nuevos, para poder dar nuevos empleos a aquellos que más lo necesiten. Y aparte de eso, a personas que lleguen a nuestro país, debemos también difundir cómo podemos ayudar a aquellos que deciden llegar a nuestro país, creando centros de acopio donde puedan llevar ropa usada en buen estado, despensa, cosas útiles para aquellos que llegan a México en busca de una mejor vida, pero sobre todo respeto, porque todos merecemos respeto. ¿De qué forma el ISRC puede erradicar el problema de la migración, haciendo que haya más conciencia y empatía hacia las personas que tienen que emigrar de su país? También instruir sobre las medidas y políticas que se deben tomar en un caso de migración y que exista mayor difusión para que todos estén al tanto de la información necesaria. ¿Qué política pública consideras que se debe implementar en la Ciudad de México a fin de erradicar el problema de la migración? Pienso que se deben reformular las instituciones y políticas ya existentes a fin de que cumplan con su objetivo, como lo son el Instituto Nacional de Migración, los Servicios de Protección Consular, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Unidad de Política Migratoria y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. También crear políticas públicas que promuevan entornos favorables para aquellos que deciden quedarse en México. Crear estrategias de colaboración entre los principales países de origen para facilitar un intercambio de conocimientos y así crear fuentes de trabajo para tratar de disminuir estas caravanas que van en busca de una mejor vida. ¿Qué recomendarías que hiciera el IRC para contribuir a mitigar el gran problema de migración de la Ciudad de México? Consideramos que ya lo está haciendo de manera indirecta, ya que la primera vertiente que se debe tomar en cuenta es la educación. El IRC está formando alumnos analíticos, reflexivos, preparados y con gran sentido de valores para llevarlos a cabo en una tarea importante para investigar y obtener los recursos políticos, económicos y sociales que fomenten el desarrollo. También podríamos ver la posibilidad de solicitar recursos para desarrollar proyectos que enseñen a los ciudadanos y a la masa estudiantil a sacar provecho económico de la cultura y tradiciones y así aplicar los conocimientos en proyectos que generen economía. Se calcula que el 3.6% de la población mundial vive fuera de su país de origen. La mayoría emigra de forma forzada por falta de acceso a la educación, al trabajo, salud, vivienda, agua, cambio climático o violencia en su país. Los migrantes en situación irregular, por decirlo de alguna forma, tienden a ser más vulnerables a la discriminación, a la explotación laboral, marginación y en general a la violentación de sus derechos humanos. Hoy en día existen varias asociaciones que trabajan para promover, proteger y hacer realidad los derechos humanos de todos los migrantes. Es un trabajo difícil, pero se está centrando por ahora especialmente a estas personas más vulnerables y están creando estrategias y formas de trabajo para poder luchar día a día y que estos sean respetados y puedan vivir de una forma tranquila y sobre todo digna. La situación del migrante se vuelve más desafiante cada vez. No solo son los conflictos que le orillan a abandonar su país en busca de nuevas y mejores oportunidades, sino también los desafíos con los que se enfrenta en el traslado, así como los efectos que se van generando al llegar al país de destino, como lo son la discriminación, xenofobia, violencia e incluso la violación a sus derechos. Podemos señalar
que las organizaciones no gubernamentales tienen una presunta falta de protección a migrantes, que determina la mortal devolución de personas centroamericanas a su país de origen. Sin duda es un área de oportunidad para mejorar los procedimientos de información hacia los migrantes, que por distintas razones son presentados a la autoridad migratoria. Sin embargo, también tenemos preciso señalar que la Comar, junto con organismos internacionales, han llevado a cabo una serie de acciones sin precedentes para informar a la población migrante sobre el derecho que tienen para solicitar el refugio. Consideramos que el contexto actual de nuestro país coloca la agenda de migración dentro de las prioridades que la agenda nacional debe atender, siendo congruentes, reconociendo que las personas migrantes realizan una gran contribución al desarrollo internacional. Estamos convencidas de que un trabajo interinstitucional e intersectorial nos permitirá dar pasos significativos y progresivos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por México de una forma integral a favor de los derechos humanos de las personas migrantes que se encuentren dentro y fuera del territorio nacional. Bueno, y pues para concluir nuestro trabajo queremos hablarles un poco de esto. Desgraciadamente, los migrantes que llegan en busca de una mejor vida y que se desplazan de sus países de origen, no solo sufren durante la travesía, no solo sufren con dejar a sus familias en otros países, no solo sufren de hambre, de sed, también sufren de violencia, de xenofobia, de racismo y, aún más grave, se ven violentados sus derechos como humanos. Pues ya que alrededor del 41% de los migrantes son extorsionados, 35% sufre de violencia, de robo, el 14% sufren amenazas, el 8% agresiones físicas y el 3% secuestros. Desgraciadamente también organizaciones criminales se aprovechan de esta situación en la que ellos se ven vulnerables para igual violentarlos, amenazarlos y pues desgraciadamente el 34% de los migrantes sufren de violencia de organizaciones criminales, el 16% sufre de engaños de polleros, de violencia tanto física como psicológica. Algunos son abandonados en trailers en algunas carreteras de la Ciudad de México. También sufren violencia tanto como de policías, como de militares, de funcionarios o autoridades de migración. Y eso es muy preocupante, ya que estas autoridades de migración, estas organizaciones que son dedicadas justo a ellos, justo para ellos, son las que más violentan sus derechos. Desgraciadamente se saben de muchos casos de violencia en estas casas de migrantes, en estas instituciones que deberían de ayudarlos y apoyarlos, es donde más sufren violencia a sus derechos como seres humanos, ya que los derechos son fundamentales y deben de ser respetados, estés aquí o en China. Desgraciadamente no todos lo ven así, desgraciadamente como estas instituciones se ven beneficiadas por dinero, muchas desgraciadamente pues no usan esos recursos para lo que realmente es y no solo eso, pues también los violentan a los migrantes. Desafortunadamente es una práctica que no le vemos fin, que no sabemos si algún día termina, ya que desgraciadamente muchos de ellos huyen de sus países de origen, ya sea por cuestiones económicas, sociales, medioambientales o de violencia. Tenemos que trabajar en conjunto, tanto país receptor como país de origen, para poder refortalecer estos canales de ayuda, para ver en qué son afectados, por qué huyen de sus países y darles una mejor calidad de vida, porque por eso ellos huyen de sus países, en busca de una mejor calidad de vida. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que los migrantes viven y piensan en vivir el sueño americano? Desgraciadamente, las políticas de Estados Unidos hoy en día son más rigurosas y se les dificulta aún más entrar a Estados Unidos y desgraciadamente pues terminan varados aquí en México. Un país donde desgraciadamente hay xenofobia, hay racismo, aunque no lo queramos ver, pero existe, pero está ahí y debemos de acabar con eso, porque no solo es una persona vulnerable, son personas y son seres vivos que merecen nuestro respeto. Bueno, pues con esto concluimos nuestro trabajo, espero les haya gustado.